Bueno, mis queridos, quisimos tener este mensaje, cruzar de un año a otro, porque habíamos hablado de que este es un mensaje de progreso, al cual yo le he puesto, como ustedes recuerdan, progresista, le he puesto ese nombre. Y explicando y aclarando que aunque progresista tiene una connotación negativa hoy en nuestros días, porque el progresismo se asocia a tendencias políticas izquierdas, como alguien dijo, los verbos transitivos no son neutros. Tú puedes decir, fíjese si un verbo transitivo es neutro, que tú puedes decir yo amo, y lo que venga atrás en blanco es lo que define si lo que tú amas es bueno o es malo. Porque tú puedes decir yo amo mi esposa, y eso es positivo, ¿verdad? Pero tú puedes decir yo amo el pecado, o yo amo robar, o yo amo murmurar, y entonces es negativo. Asimismo, no se asusten con la palabra progresista, porque este versículo que yo voy a leer ahora es un versículo espiritualmente progresista. Y el verdadero progreso al cual nosotros debemos abocarnos, el verdadero progreso en el cual nosotros debemos participar voluntariamente, es el progreso espiritual. Cada año debe ser un recuento, o cada fin de año debe ser un recuento de nuestro progreso espiritual. Y dice este texto en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, miren el progreso, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es progreso espiritual. ¿Amén? Eso es progreso espiritual, porque eso habla de que Dios está seriamente involucrado en tu y en mi transformación espiritual. ¿Amén? Es una persuasión que cada fin de año, cada momento, y siempre usamos los fines de año como marcadores, pero podemos usar un día. Dios espera que yo hoy sea mejor que ayer, y que algún progreso espiritual se vaya verificando en nuestras vidas. Nosotros debiéramos preocuparnos si nos encontramos estancados espiritualmente. Y estoy hablando desde el punto de vista individual. Nada, absolutamente nada, todo lo colectivo en la obra de Dios es el reflejo de sus individuos. ¿Escuchaste? Todo lo colectivo en la obra de Dios es el reflejo de sus individuos. Si usted estudia las 7 iglesias del Apocalipsis, no crea que cuando el Señor habla del estado espiritual de cada una de ellas se estaba refiriendo a algo abstracto que no caía como responsabilidad sobre la cabeza de nadie. No, el Señor estaba hablando sobre el estado espiritual de los individuos que conforman esas 7 iglesias. Amén. Amén. Entonces, la vida espiritual, personal, individual de cada uno de nosotros debe, de acuerdo a la palabra de Dios, ser un progreso. Y la semana pasada mencioné la cuestión de los porcientos, no porque sea exactamente así. El crecimiento espiritual de cada uno de nosotros no es una exactitud matemática. Pero bueno, para más o menos ilustrarnos, y algunos de mi familia notaron eso y se acordaron de eso, de la cuestión de los porcientos, es que, y yo decía, bueno, pero es que, por ejemplo, yo, si este año soy un 70% del hombre nuevo y un 30% todavía de las cosas viejas, mi aspiración es a ir reduciendo el porciento del hombre viejo, ¿verdad? Y este año no ser 70% consagrado, sino 75%, e ir cediendo y entregando cosas a Dios. Porque este texto habla de perfeccionar, y a mí me gustan los movimientos. Nuestro lenguaje es muy rico, ¿verdad? Y la Biblia no tiene cosas puestas por gusto. Y si tú analizas este texto, te das cuenta que hay movimiento, hay acción, está vivo el texto. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, lo está haciendo. Amén. Y dice cuándo va a terminar, el día de Jesucristo. Amén. Entonces, si tú estás vivo y perteneces a esta tierra y todavía no has ido al reino del Padre, si estás aquí todavía, debe existir en ti un perfeccionamiento espiritual. Amén.
poniéndolo en simples palabras, todo debe ser mejor. Mejor de acuerdo a Dios, no lo que dice el mundo. ¿Verdad? El mundo puede decir, si tú cambias el parecer, desde el punto de vista moral y empiezas a asumir ahora lo que dice el mundo dice, no, que bueno, él cambió. ¿Verdad? Él antes rechazaba el adulterio, ahora piensa que un hombre debe tener 3 mujeres. El mundo dice, bárbaro, el tipo es o él antes decía que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y ahora no, él dice que ahora el matrimonio puede ser entre cualquier persona. Como y el mundo dice, bravo, cambió, mejoró. Ese es el criterio del mundo. Pero para Dios, eso no es una evolución espiritual, eso es una involución espiritual. El cristiano se va moviendo hacia espacios de santidad, de pureza. Amén. Y casi todo, y el progreso espiritual ese, muchas veces se establece en la moralidad, en el carácter del cristiano, del hombre y la mujer de Dios. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Uno va aprobando lo espiritual, no las cosas que nos condenan, sino las cosas que nos dan gracia, que nos dan en un sentido sano, nos dan alabanza dentro del pueblo de Dios en lo bueno. Amén. Entonces, esos son los cambios que a mí me preocupan. A mí me preocupa que los que son como yo reconozcan la transformación para bien en mí. Que vean que efectivamente yo voy cediendo, aprendiendo de la enseñanza de Dios y voy enmendando mi vida, corrigiendo mi vida, purificándome, quitando lo que estorba, quitando lo que no es santo, dejando el hombre viejo que está viciado, como dice la Escritura, y creciendo hacia lo nuevo. Amén. Amén. Porque fíjense que, y de eso voy a hablar hoy, pero este texto habla de un movimiento y habla de un arribo. Entonces, ese perfeccionamiento habla de cosas a las cuales yo voy a ir arribando. Logros personales a los cuales yo voy a ir arribando. Paulatinamente, poco a poco. Es un proceso que no va a terminar. Yo estoy en él, tú estás en él, el que se convirtió ayer entró en él. Pero hay un progreso, ¿verdad? No puede ser que el cristiano sea el mismo ayer, hoy, por los siglos, lo mismo, o para atrás. No. El cristiano progresa. Entonces, algunas cosas que habíamos visto el domingo pasado, ¿no? Decíamos que Dios ha comenzado una transformación en nosotros que tiene los instrumentos simultáneos, la palabra viva que tiene acción y el poder del Espíritu Santo que habilita o empodera a conformarte a esa palabra. El mundo muchas veces quiere que tú seas de una manera, pero no tiene poder para lograr eso. El Señor te dice en tu palabra, yo quiero que tú seas así, y tiene el poder para conformarte a ese modelo que Él pone delante de ti. Entonces yo no tengo excusa para decir, bueno, es que yo tengo este problema y yo soy así porque yo nací en Él, o nací así. No, pero Dios quiere que tú no lo tengas. Ah, no, pastor, pero imagínense, yo llevo ya 20 años siendo así. ¿De dónde voy a poder yo ser asado? Y Dios dice, con el poder mío. Si te pones en mis manos, ¿verdad? Si te dueles de corazón del pecado y del mal que está en ti, y quieres obedecerme, y quieres conformarte a mi palabra, yo voy a poner, o yo voy a activar el poder del Espíritu Santo en ti, que es un poder creativo. Yo, como aquel que dijo, sea la luz y la luz fue, voy a decir que sean las nuevas cualidades espirituales que tú necesitas. Pero tienes que abrir tu corazón a mí, ceder a mí. Amén. Y entre otras cosas, buscarlo. Hay gente que se conforma, y esto se ve mucho, lamentablemente se ve mucho con el cristiano ya de tiempo. Se conforma. Bueno, yo soy así, a mí me conoce todo el mundo así, yo tengo que seguir siendo así. Entonces los pequeños daños, las pequeñas heridas y los pequeños problemas, bueno, hay que convivir con ellos porque ya yo no voy a cambiar. Todo el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Amén. Amén. Es Dios y es un proceso que comenzó. Amén. Me quedé un poco para no ya remachar sobre lo que hemos dicho. Habíamos visto que es un proceso que comenzó. Es una obra trinitaria, está involucrado toda la divinidad. Y qué bonito que tú eres, en cierto sentido, un proyecto de la divinidad. ¿Tú no has puesto a pensar en eso? Yo soy un proyecto de la divinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por eso David se maravillaba ante estas cosas. Los salmos están llenos de ese éxtasis, de ese maravillamiento de David al saberse objeto del amor y de los beneficios de Dios, al saberse escogido por Dios. ¿Vale? Entonces, que tú seas parte, dice el texto, y no lo voy a leer, pero ya se lo leí, después lo debatiré. Juan 16, del 13 al 15, habla de cómo toda la divinidad está involucrada en este caso, en este proyecto que eres tú. No estás solo. El poder más grande que existe te reconoce. Tú eres conocido en las más altas esferas que existen, tan altas que no las podemos entender. Y habíamos dicho, y ahí nos quedamos, que es una buena obra. Dice ese texto de Mateo 7, 17, 19, dice que todo buen árbol da buenos frutos. Amén. Noten que no puede haber discrepancia entre el tipo de árbol y los frutos, y el tipo de frutos. ¿Se dan cuenta? Miren, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué cosa? Da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No se trata de que se trata de la naturaleza del árbol, no se trata de los frutos. Aunque dice todo árbol que da malos frutos es cortado, pero ya el texto nos ha explicado que da malos frutos. No sé si me hago entender, porque es malo, porque su naturaleza intrínseca es malo, es un espino, ¿verdad? Es un árbol de moras envenenadas. ¿Te das cuenta? Es su naturaleza. ¿Y papá pastor a dónde va? Que la cuestión es dentro. La cuestión vuelve otra vez a qué es lo que está dentro de ti. ¿Está el hombre nuevo o está el hombre viejo? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? ¿Eres un hombre, una mujer creyente con fe que ama al Señor? ¿O eres una gente incrédula o eres una gente simuladora? Siempre sigue siendo el árbol malo. Por eso, hermanos, es importante mirar los frutos. Y nosotros tenemos que estar también pendientes de nuestros frutos. Porque está puesto en simples términos porque es, en cierto sentido, la generalidad. El árbol malo da malos frutos, el bueno da buenos frutos. Pero nosotros sabemos que precisamente como el que comenzó en nosotros la buena obra, de hecho, si hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza, ya somos árboles nuevos, pero es un poco más complejo. De vez en cuando una rama se tuerce y echa una cosita que no debía echar. ¿Y qué tiene que hacer uno? Bueno, ir al podador y decirle, Señor, por favor, córtame ese fruto, que eso no es mío, yo no soy así. Amén. Yo he aprendido, hermano, que hay una gran sabiduría, hay un gran progreso espiritual cuando tú te comienzas a convertir en un inconforme de los fruticos malos que puedan salir por ahí. No tratar de, bueno, deja ver si lo embarazo y le pongo 2 o 3 bolitas de Navidad para que se vea más bonito. No. Cuando tú dices, Señor, algo en mí, algo malo en mí sacó esto, pero yo no quiero eso. Yo quiero que tú saques todo esto, amén, y pongas algo nuevo. Amén. Y el jardinero que viene y poda, esta rama no está bien, este fruto no está bien, y corta. Amén, querido hermano. Amén. Pero el árbol bueno, entonces, recuérdense el subtítulo de este capítulo, bueno, no capítulo, pero de esta zona en la que estoy ahora, es una buena obra. Oiga, hay un texto que dice, que es más claro en el agua, porque a veces la gente dice, ¿sabes que yo no entiendo? Cuando él dice que hay que ser bueno, pues no entiendo. La Biblia dice, absteneos de toda especie de mal, de todo. El cristiano debe ser bueno, porque Cristo era bueno. Porque el Padre es bueno, y lo decimos. Porque Él no ha hecho con nosotros conforme, ¿verdad?, a nuestros pecados. Al contrario, ha derramado sobre nosotros su más grande misericordia, a tal punto que para resolver el eterno y separador problema del pecado, mandó un sustituto. Él mismo, revestido de carne, vino a morir y a tomar sobre sí la pena, la sentencia,
la ejecución que merecíamos nosotros. Tan bueno es el Señor. Entonces, Amén. influenciado por esa bondad, nosotros debemos ser imitadores de Él. Ahora, es claro que a veces hay que estar observando los frutos, porque un árbol que constantemente está arrojando frutos malos, y tú no le ves unos buenos por ningún lugar, ¿verdad? Que lo que salen de él, como dice otro texto, son serpientes y escorpiones. Tú tienes que ponerte a considerar si realmente estamos en presencia de un cristiano legítimo. Y a veces, en consecuencia, tomar medidas de protección, ¿verdad?, contra el que arroja frutos malos. Por eso hay que estar viendo. Y yo no estoy diciendo que tenemos que coger al individuo y apedrearlo, no, ya estamos por encima de eso. Pero por ejemplo, en la Biblia hay un caso, brevemente, porque no es ese el punto, pero ustedes saben, en la Biblia hay un caso, en 1 Corintios hay un caso de un hombre que tenía dentro de la congregación la mujer del padre. La gente dice, porque no es muy clara la Biblia, se especula que a lo mejor no es que estaba vivo el padre, sino que él tenía en ese momento, probablemente el padre había muerto o algo de eso, cualquiera de los dos casos. Pablo dice quitad este perverso en medio vuestro. Dice, quitarlo. Dice, a fin, y Pablo en un ejercicio teológico envidiable, porque él no se compromete a decir que el hombre está perdido, no dice que es un árbol malo totalmente, pero sí ve su fruto y dice, ese fruto no lo quiero en la congregación, quítenlo. A ver, dice Pablo, para destrucción de su cuerpo, anticipando quizás alguna especie de disciplina de parte de Dios. Dice, para destrucción de su cuerpo, para que Dios venga con disciplina fuerte sobre su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, dice. Tremendo, ¿verdad? Ni siquiera se comprometió muy cuidadosamente a decir, este no es cristiano. Y hay que tener cuidado, porque a veces nosotros somos tan acelerados en decir también que la gente no es cristiana, porque de momento vemos un fruto malo. Pero sí hay una profilaxis, ¿verdad? Sí hay unas medidas. Y esto, tú dices, bueno, esto es una cuestión cristiana de la iglesia. No, esto es una cuestión también familiar. Esto es una cuestión de tu casa. Tú no estás llamado a condenar a una gente al infierno. Eso no te corresponde a ti, pero tú sí tienes la responsabilidad de parte de Dios de que lo pecaminoso y lo que no es santo toque tu casa. Y a veces es difícil. Pero a veces hay que decirle al pecado y al pecador, lo siento, pero estas cosas no se corresponden con la vida cristiana, con el cristiano verdadero. Amén, querido hermano, ¿estamos ahí? Amén. O sea, eso es muy importante, tiene que ser vigía, tiene que ser atalaya sobre esas cosas. Pero a veces el árbol empieza a arrojar su fruto y tú tienes que decir, no, espérate, esto no es cristiano. Y hay que tener un poco de valor espiritual, ¿verdad? Siguiendo los procedimientos bíblicos, pero decir, no, eso no es un fruto cristiano. Los cristianos no se comportan así. Los cristianos son buenos. Y hay maldad ahí, en ese proceder. El cristiano debe ser, dice no, porque yo soy un vivo y yo sí me la sé toda. No, el cristiano, la Biblia dice que en un sentido el cristiano debe ser un poco ingenuo para esas cosas. Un poco ingenuo para el mal. Y encomendar, y te dice, bueno, pastor, pero a veces hay cosas que yo no las entiendo, no las discierno, no las veo. Encomiendas al Señor y dile al Señor que le dé discernimiento. Amén. Amén. Bueno, dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. Oye, esta frase está buena. Estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y antes que esa declaración te ponga a temblar, porque tú digas, ¿cómo podré yo ser santo al nivel de Dios?
la declaración habla más de una imitación de los santos. Dios sabe que tú no vas a poder ser santo como Él, ni en este mundo ni en el venidero. Dios es un ser completamente perfecto, trascendente, y el ser humano ni en su mejor momento podrá ser como Dios. Pero esto sí habla de una imitación de la santidad de Dios. La santidad de Dios está ahí expuesta, explayada en la Escritura para que todo el mundo la vea y sepa qué es santo y qué no es. ¿Qué haría Dios y qué no haría Dios? ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Y entonces, un buen punto donde empezar es este que dice el texto. Dice en cuanto a, dice, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Tú sabes lo que dice ese texto? Por contraste, que ahora tú tienes deseos nuevos. Esto era lo de antes. Pero los de ahora, los del progreso, los de la perfección, son deseos nuevos. Amén. Amén. Son los deseos santos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que mira, yo puedo ser enfrentado con una tentación o con una atracción a hacer algo que yo antes hacía, e inmediatamente surgir en mí ciertos deseos. Y eso es bien complicado porque a veces en las cuestiones ¿cómo decir? En las cuestiones de la adicción, la gente que trata con adictos le llama eso triggers o gatillos, ¿no? Cosas que disparan, ¿no? Y tú puedes estar muy tranquilo y ver algo, oír algo, y un deseo dispararse en ti. Son viejos, ¿verdad? Un deseo viejo hacia algo que a Dios no le agrada. Ahora, pero te voy a decir algo que no tiene el mundo, pero el cristiano sí. El cristiano conjuntamente con eso tiene un deseo nuevo que también se activa, ¿verdad? E impele o compele o ala, como tú lo quieras llamar, al cristiano hacia lo bueno. Amén. El cristiano siempre va a tener la posibilidad de decidir por el deseo bueno, porque su vida se está conformando a las cosas nuevas de santidad. Y eso es lo que dice la Escritura. Esto es una guerra, queridos. Una guerra. Esto quiere decir que yo voy a decidir por el deseo nuevo, el deseo de la nueva criatura, del hombre nuevo, que son deseos, motivaciones e impulsos que el Espíritu Santo va poniendo en mí, que son nuevas, yo no las tenía. Sí. Amén. Amén. Igual, de la misma manera, esos deseos santos están constantemente en ti. Tú te despiertas por las mañanas y el Espíritu Santo pone deseos que antes no tenía. Pone deseos de poner una música agradable cristiana, pone deseos de orar, pone deseos de llamar a un hermano que hace tiempo que no ves, pone deseos, como algunos hermanos, de venir y hacer algo en la iglesia, pone deseos de disculparte por algo que hiciste que no debiste hacer. Pone deseo por tratar de predicarle a cierta persona. Esos son nuevos deseos. Amén. Inspiraciones. Te empiezan a inspirar. ¿Verdad? Tú antes no veías una película o algo de eso y te inspira el héroe. A lo mejor ha matado a un montón de gente, pero te inspira. Empieza a andar en un caballo. Así mismo el Espíritu Santo va poniendo inspiraciones en las cosas buenas, en las cosas santas, en las cosas de Dios. Amén. Amén. Tú puedes ver es imposible no, digamos, leer un personaje como Pablo y no sentirse inspirado como Pablo, o hacer como Pablo, o el rey David en sus mejores momentos, o Salomón en sus mejores momentos. Qué inspiración la decisión de Salomón, ¿verdad? Y tú dices, no, eso no me va a pasar a mí. No, pero ser santo, porque yo soy santo, imita eso. ¿Te sabes la historia de Salomón? Dios se le apareció a Salomón en el principio de su reinado y le dijo, pídeme lo que tú quieres que yo te dé. Oiga, cuando Dios se le aparece a usted y le dice, pídeme lo que quieres que yo te dé, eso es mejor que Aladino. Ahí te la encontraste. Frotaste la lámpara y salió el genio de los genios. No, y salió sin lámpara frotado. Pídeme lo que quieres que yo te dé. ¿Cuántas cosas tú pedirías? ¿Cuánto pensar? Porque Salomón pudo pedir varias cosas. Incluso antes de dinero,
Porque a lo mejor tú dices, no, dinero, ser rico, ser próspero, a mí que me gusta viajar, conocer el mundo entero, cada uno de sus rincones. No, Salomón no pidió ni siquiera salud, que es lo que todo el mundo pide. La gente un poco sabia cuando va creciendo empieza a hablar así. Bueno, aquí lo único que hace falta es salud, lo demás tiene remedio, ¿verdad? ¿No decimos así? Entonces imagínate que Dios se te aparezca y diga, pídeme lo que tú quieres que yo te dé, y tú tengas estos temores. Y tú dices, bueno, él estaba joven, no pensaba en eso. ¿Quién te dice a ti que no? Él no sabe lo que le quedaba por delante, no sabe si le esperaba un cáncer, si le esperaba un accidente, si le esperaba una enfermedad mala. Y más en esa época que no había medicina con el desarrollo que hay ahora. Pídeme lo que quieres que yo te dé, le dijo Dios a Salomón. Y Dios se lo hubiera dado. Tú piensas que no. Tú dices, no, él pidió eso porque Dios sabía. No, si él se viene y le dice a Dios, yo lo que quiero es que usted me haga, Señor, que usted me haga próspero y me dé mucho dinero, Dios se lo hubiera dado. Dios no es ese tipo de persona. Dios es un caballero, le hubiera dado eso. Si él le dice, Señor, yo quiero ser saludable, o quiero no ser estéril y tener hijos, y Dios se lo hubiera dado. Sin embargo, él dijo, si tú me metiste ahora aquí a dirigir tu pueblo, el pueblo de Dios. O sea, lo primero que Salomón reconoció, porque algunos piensan, ay, qué bueno, no. Miren lo que probablemente pensó Salomón. Soy el rey del pueblo de Dios. ¿Quién tiene? Porque si es el pueblo de Dios, hay que dirigirlo como Dios quiere y con éxito, ¿verdad? Y con éxito, porque es el pueblo de Dios. Yo quiero que tú sepas, hermano, y esto es otra teología, el pueblo de Israel era el evangelio de esa época. El pueblo de Dios era el evangelio de esa época. El pueblo de Dios era donde todas las naciones debían mirar y encontrar a Jehová y aprender de Jehová. Era la montaña, la colina, eran ellos. Y Salomón sabía eso. Salomón lo único que le dijo, dame sabiduría para gobernar tu pueblo numeroso. Porque ¿quién podrá con este task que tú me has dado? De utilizar esta iglesia y llevarla a la gloria, y que sea de verdad tu iglesia, tu asamblea, tu pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, como tú no me pediste nada, ni riqueza, ni esto, ni lo otro, pues yo te voy a dar eso que tú me has dicho, te lo voy a dar, pero te voy a añadir, porque me pusiste a mí por delante, pusiste mis intereses. A lo mejor tú no lo ves, pero míralo, él puso los intereses de Dios primero. ¿Y cuál era el interés de Dios? Su pueblo. Su pueblo que sacó de Egipto, su pueblo que le entregó la tierra, su pueblo que ha estado protegiendo y defendiendo contra los filisteos. Los intereses de Dios, además, su pueblo donde iba a venir el Mesías. Los intereses de Dios eran su pueblo. Y Salomón dijo, mis intereses, tus intereses, son los míos. Y dame sabiduría, porque esto no es fácil. Amén. Amén. Y Dios se lo dio. Hablando de deseos, deseos míos y nuevos deseos. ¿Y qué tiene que ver eso tan grandioso de Salomón con mi vida sencillita y tranquila de obrero y de trabajador? Que tú y yo también vamos a tener deseos de poner nuestros intereses o los intereses de Dios constantemente. Esas son esas dos naturalezas, la del bien y la del mal. Pero el buen árbol va siempre a arrojar el fruto de los intereses de Dios, por sobre todas las cosas. Entonces la obra es buena. Hermanos, sé bueno, por favor. Yo te pido a todo el mundo aquí en esta iglesia, sean buenos. Sean buenos y tengan el valor de salirle al paso a lo malo. Bueno, por último, ya con esto termino. Tú vas a arribar a quien eres en Dios. ¿Escuchaste? Tú vas a llegar. Pastor, usted me dice que Dios tiene un plan conmigo y que Dios me lleva y se frustrará ese plan, porque es que yo... No, tú vas a llegar a ese plan. Si tú eres buen árbol, si tú eres el justo, si tú eres el hombre y la mujer de Dios escogida para su gracia, para su gloria, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Tú vas a traspasar esa meta final y tú vas a llegar a ser lo que Dios ha determinado que tú seas. Entonces, si debe haber un espíritu para este año, es el gozo y la alegría de que yo este año voy hacia arriba, a crecer, a proyectarme, a elevarme, a agigantarme hacia lo que Dios está haciendo en mi vida.
el plan de Dios conmigo en este año, Amén. Amén. y es para bien. Mire lo que dice ese proverbio tan maravilloso, 4:18, dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo mismo, exactamente lo mismo de Filipenses 1:6, igualito, con otro lenguaje. Lo repito: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Mira, en aumento. Gloria. Oye, el movimiento, aumento. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿hacia dónde va tu vida espiritual? Hacia el aumento. Amén. Amén. ¿Hacia dónde va tu carácter? En aumento. ¿Hacia dónde va tu espiritualidad? En aumento. ¿Hacia dónde van tus logros espirituales? En aumento. ¿Hacia dónde va el buen árbol? En aumento de frutos. Amén. Gloria a Dios. Y eso Aleluya. escúchame, eso se ve. ¿Dónde, pastor? Se ve en nosotros, en la iglesia. Hay gente entre nosotros, te lo digo con mucho temor, pero lo digo de verdad. Hay gente entre nosotros que no es árbol bueno, claro que sí, lo hubo siempre. La Biblia habla de que junto con el trigo hay cizaña. La Biblia habla de gente que lucía como nosotros, hablaba como nosotros, tenía a Dios en la boca como nosotros, se sabían, estaban tan barnizados de la cultura cristiana, y eso es particularmente real aquí en Estados Unidos, donde ser cristiano en un sentido medio cultural, siempre lo ha sido. O sea, hay gente entre nosotros que parece que son de nosotros, pero no son buenos árboles. Y hay que tener cuidado, porque una cizaña mal metida en un lugar donde no debe estar hace tremendo daño. O sea, el cristiano debe estar siempre celoso, cuidando, velando, porque la casa de Dios, porque la iglesia, porque no se inventen cosas y la iglesia sea lo que la Biblia dice que es una iglesia. El cristianismo sea lo que el cristianismo, la Biblia dice que es el cristianismo. Y vivimos en tiempo de todas esas cosas. Cualquiera se para en la televisión y dice que esto es cristianismo, y tú tienes que estar diciendo: no, ese fruto no es de buen árbol. Hay cierta humildad, hay cierta bondad, hay cierto espíritu sacrificial en el cristianismo que debe aflorar como un fruto. A paz nos llamó el Señor, es otra cosa importante. Amén. El cristiano busca la paz. No solamente el cristiano es pacífico, el cristiano es pacificador. Dos cosas. ¿Tú sabes que gente dice: no, yo soy pacífico? Ay, qué lindo, qué bien, tú eres pacífico. Pero pacificador es otra cosa, ahí hay acción. Y la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. No dice bienaventurados los pacíficos, aunque también, no está mal lo que tú digas: no, yo soy una gente pacífica. Pero qué bueno es ser pacificador. Amén. La iglesia es un lugar de paz. Amén. 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 Mira, tú vas a arribar a lo que tú eres. Dice este otro texto, 1 Corintios 13:12, dice: y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, otra vez, ese día, veremos cara a cara. Dice: ahora conozco en parte. Miren esto que es interesante, está. Pero entonces conoceré como fui conocido. Mira, ese texto está diciendo: ahora yo más o menos tengo una idea de lo que Dios quiere hacer conmigo, pero ese día lo voy a ver. Porque ese día voy a saber cómo Dios me conoció a mí. De la manera, con los matices, con las características en las que Dios me amó y me diseñó. Lo que tú eres todavía, y lo dice Juan también, lo que tú eres todavía no se ha revelado completamente, pero un día se revelará. Y tú te verás como tú eres de verdad. Yo te veré como tú eres de verdad. Y el mundo incluso verá lo que tú eres también. O sea, tú vas a arribar a esa obra, el que comenzó en ti, la buena obra la perfeccionaste ese día. Tú vas a entrar, tú vas a cruzar, tú vas a pasar el umbral. Entonces, en este año yo te animo
Amén. A que entres con ese gozo, con esa expectativa. Y le digas al Señor, yo sé que yo soy alguien mejor en ti. Sigue trabajándolo este año y llévame, Padre, a esa concepción mía que tú tienes. Mira cuántas cosas te estoy diciendo. Llévame más y más hasta ese día. Llévame más y más a ser lo que tú quieres que yo sea. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿y cómo empiezo el año? Con esa expectativa. Amén. Yo quiero de verdad hacer el compromiso en este año, en este principio. Señor, aquí estoy. Saca de mí lo mejor. Elévame los %. Dame más fruto. Amén. Señala donde yo tengo que cambiar, trabajar, transformar. Aquí estoy, Señor. Quiero saber más del misterio que yo soy en ti. El misterio que está escondido en ti, Dios, de quien yo soy verdaderamente. Amén. Amén. Aplicación. Hermano, despójate y no con ¿cómo se llama? Cosa de esas, sino despójate de algún rasgo. Yo uso este término porque a mí lo usa. Despójate, este es mi llamado aquí. Despójate para no ponerte así muchas cosas, ¿no? Algún rasgo del viejo hombre. Quizás a través de esta predicación el Espíritu Santo ha señalado algo en tu vida. Y empezando el año tú dices, bueno, quiere decir que en la mente de Dios yo no tengo ese rasgo. Porque por eso Dios está diciendo, quítalo de ti. O sea, en la mente de Dios en quien yo soy, esto no va. Pues no va. De ahora en adelante, Espíritu Santo, ayúdame para que no vaya. Mira lo que dice Efesios 4, del 21 al 23. En la nueva traducción viviente. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que la antigua manera de nosotros vivir tiene dos tendencias. Número uno, a la sensualidad. Y antes que empieces a pensar que es algo sexual, que si lo quiere, sensualidad es todo lo que apela a los sentidos. Todo lo que apela a los sentidos. Se siente bien. Pero a Dios le desagrada, no importa porque se siente bien. Entonces, el viejo hombre tiene una manera, tiene un vicio de buscar su realización personal en la sensualidad y dice después en el engaño. ¿Qué cosa? En las cosas mentirosas, que son mentiras. El viejo hombre cree en la mentira y a veces sabe, ya lo vimos, sabe que es mentira, pero la mentira le produce placer y pone el placer por encima de lo mejor de sí, y por eso el placer lo va destruyendo y nadie se va volviendo mejor y mejor y mejor, o más feliz, o más santo, o más cerca de Dios. Al contrario. Amén. Entonces dice, desháganse de su vida y de su antigua manera que está corrompida por la sensualidad del engaño. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Renuévame, Señor. A ver, Padre, yo estoy procediendo así, pero renuévame. Yo hoy quiero proceder diferente. Yo hoy quiero pensar diferente. Escudriñame. A ver, Señor, ponle un foco poderoso a este pensamiento, a estas ideas, a ver si son de verdad de ti. Amén, queridos hermanos. Entonces, que Dios nos bendiga y nos permita entrar maravillosamente animados en ese proceso de perfección este año, porque eso va a repercutir en nuestra iglesia. Repito, en la obra de Dios, todo lo colectivo es el reflejo de sus individuos.